Bueno, ahora lo que vamos a hacer es resolver el problema de la primera clase, ¿sí? El problema del balance de energía mecánica, donde vamos a cuantificar caída de presión en tramos rectos y en accesorios. El enunciado nos dice que en el sistema constituido por la figura, es decir, un sistema que consta de dos tramos rectos de cañería de distinto diámetro, fluye aceite con un caudal de 0,015 metros cúbicos por segundo. El aceite tiene una densidad de 880 kilogramos sobre metros cúbicos y una viscosidad de 1,86 por 10 a la menos 2 pascales por segundo. El primer tramo de cañería es una cañería que vamos a llamar cañería A, ¿sí? La misma tiene una longitud de 180 metros y un diámetro nominal de 6 pulgadas Schedule 80. La cañería A presenta una contracción brusca, ¿sí? Y continúa en la cañería B. La cañería B es una cañería de 8 metros de longitud con un diámetro nominal de 4 pulgadas Schedule 80. Y a su vez la cañería B presenta dos codos de 90 grados. Sabemos la presión en la salida de la cañería, ¿sí? La presión en B es de 1,25 por 10 a la quinta pascales. Sabemos la diferencia de altura entre la entrada y la salida de la cañería, es 4,5 metros. Y se nos pide encontrar la presión en la entrada de la cañería, es decir, la presión en el punto A. ¿Cómo podemos averiguar la presión en este punto? Y bueno, es sin duda planteando el balance de energía mecánica. Entonces vamos a comenzar planteando el balance de energía mecánica entre el punto A y el punto B, ¿sí? Para ello cuantificamos todas las energías que tenemos en el punto A, ¿sí? Tenemos energía de presión, por supuesto, presión en A dividido ρ dividido la aceleración de la gravedad. El balance lo vamos a plantear en metros, ¿sí? Como dijimos que era más conveniente. Además de la energía de presión, tenemos la energía cinética, ¿sí? Vamos a sumarle la velocidad en A al cuadrado dividido g, más el término de energía potencial, ¿sí? La altura en A. Esas son todas las energías que tenemos en la entrada de la cañería. Nuestro otro punto de referencia es el punto B, ¿sí? Donde también tenemos presión en el punto B dividido ρ dividido g, más la velocidad en el punto B, más la altura en el punto B, y aquí tenemos que sumar las pérdidas por fricción que tengamos en el recorrido desde el punto A hasta el punto B de nuestra cañería, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que este término por fricción va a estar compuesto por pérdidas en tramos rectos de cañería más pérdidas en los accesorios que tenemos. En la cañería ya vamos a ver en un ratito cómo planteamos cada uno de estos términos, ¿sí? En principio veamos qué es lo que sabemos. La presión en B es dato, ¿sí? La altura del punto A, si tomamos como referencia el nivel 0 en el punto A, es 0, ¿sí? La altura en el punto B es el dato también, ¿sí? Los 4,5 metros. La presión en A es la incógnita, ¿sí? Es lo que se nos pide averiguar. Y los términos cinéticos, ¿sí? En principio no sabemos cuál es la velocidad en A, cuál es la velocidad en B, pero sí sabemos el caudal que circula por la cañería. Entonces, en definitiva, ¿cómo vamos a determinar la velocidad en la cañería A? Como el caudal dividido el área transversal de la cañería A, mientras que la velocidad en el punto B va a ser el caudal dividido el área de la cañería B, ¿sí?
es importante tener en cuenta que este área va a involucrar el diámetro interno de la cañería A, mientras que este área va a involucrar el diámetro interno de la cañería B. ¿Sí? Las velocidades se calculan en función de diámetros internos. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar averiguando cuáles son estos diámetros. Sabemos que las cañerías presentan un diámetro nominal, ¿sí? En este caso se nos reporta para la primera cañería un diámetro nominal de 6 pulgadas Schedule 80. El diámetro nominal, como se vio en el material que les dejamos para estudiar, no es ni el diámetro interno ni el diámetro externo de la cañería, ¿sí? Lo que determina el diámetro interno o el diámetro externo, además del diámetro nominal, es el schedule, que en cierta forma representa el espesor de la cañería. ¿De dónde sacamos entonces el diámetro interno de la cañería A? Bueno, para eso vamos a usar el anexo, ¿sí? Las tablas que tenemos en el anexo, ¿sí? Nos dicen las tablas de diámetros nominales, cuáles son los diámetros internos de las cañerías, ¿sí? En función del diámetro nominal, ¿sí? Y del schedule de la cañería, que es la segunda columna en cuestión. Entonces, observemos en la primera columna, ¿sí? De la tabla de propiedades de caños, tenemos en la parte superior el diámetro nominal de la cañería. Por ejemplo, en el primer renglón tienen un diámetro nominal de 1/8 de pulgadas y debajo un diámetro exterior de 0,405 pulgadas. ¿Sí? Entonces, en esta misma columna nos reporta dos cosas, el tamaño nominal y el diámetro exterior. En la segunda columna tenemos los valores de schedule disponibles para ese tamaño nominal y en función de cada uno de los schedules tenemos el espesor de la pared, el diámetro interior y otra información como la sección interior, el momento de inercia, etc. En nuestro caso tenemos diámetros nominales de 6 pulgadas, entonces vamos a buscar el diámetro nominal de 6 pulgadas, ¿sí? Aquí está, este es el diámetro nominal de 6 pulgadas, schedule 80, entonces leemos en la línea de schedule 80, ¿sí? Este es un caño que tiene 0,432 pulgadas de espesor y tiene un diámetro interior de 5,761 pulgadas, ¿sí? El diámetro interior de la cañería A es 5,761 pulgadas. De igual forma, buscamos el diámetro nominal de la cañería B, que es de 4 pulgadas, schedule 80, ¿sí? Está un poco más arriba, 4 pulgadas, schedule 80, nos da un diámetro interior de 3,826 pulgadas. 3,826 pulgadas. Entonces, con los diámetros internos, ¿sí? De esas cañerías, podemos determinar las áreas transversales y en consecuencia calcular las velocidades de cañería que tenemos en la cañería A y en la cañería B. La velocidad en A es 0,89 metros por segundo, la velocidad en B 2,03 metros por segundo. ¿Sí? Podemos calcular el término cinético en el punto A y el término de energía cinética en el punto B. Ahora bien, ¿cómo determinamos las pérdidas por fricción en la cañería? ¿Sí? Como dijimos, las pérdidas por fricción, ¿sí? En la cañería van a estar compuestas por las pérdidas por fricción en tramos rectos más los accesorios. Tenemos dos tramos rectos en estas cañerías, ¿sí? Un tramo recto que tiene un diámetro de 6 pulgadas, ¿sí? El diámetro A, más la pérdida por fricción en la cañería que tiene el
diámetro B o 4 pulgadas, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a determinar cada uno de estos términos? Si las pérdidas por fricción en tramos rectos son iguales al factor de fricción por la longitud de cañería dividido el diámetro interno, velocidad al cuadrado dividido 2G, si lo expresamos todo en función de velocidad, ¿sí? Entonces, para el tramo que mide 180 metros y tiene un diámetro nominal de 6 pulgadas, o diámetro interno, así como acabamos de averiguar, de 5,76 pulgadas, vamos a calcular la pérdida por fricción, es decir, la pérdida por fricción en el tramo recto de cañería A, ¿sí? ¿Qué necesitamos averiguar? Y bueno, el factor de fricción de la cañería A multiplicado por la longitud de la cañería A por el diámetro interno de la cañería A por velocidad NA al cuadrado sobre 2G. El factor de fricción de la cañería A va a depender de dos cosas: del Reynolds que tengamos en la cañería A y de la rugosidad relativa de la cañería A, ¿sí? El Reynolds, ¿cómo lo vamos a calcular? Como la densidad, ¿sí?, del fluido por el diámetro de la cañería A, velocidad dividido viscosidad del aceite. Conocemos el diámetro interno de la cañería A, la velocidad la sabemos. El Reynolds para esta cañería es de 6.148. La rugosidad relativa. Para calcular la rugosidad relativa necesitamos conocer la rugosidad de la cañería, ¿sí? Porque el diámetro interno, como vimos hace un ratito, ya lo determinó. La rugosidad del acero comercial, si bien no está reportada en el enunciado, recuerden que podemos obtenerla del anexo, ¿sí? De la tabla de rugosidades, ¿sí? El acero comercial tiene una rugosidad de 0,05 milímetros, ¿sí? La rugosidad del acero comercial es 0,05 milímetros dividido el diámetro interno de la cañería A, que como nosotros ya averiguamos, el diámetro interno es 5 pulgadas, 5,76 pulgadas. Esto, pasado a milímetros, es 146 milímetros. ¿Sí? Entonces acá tenemos una rugosidad relativa de 3,42 por 10 a la menos 4. Con estos dos parámetros vamos al diagrama de Moody para encontrar el factor de fricción, ¿sí? Entonces dijimos que teníamos una rugosidad relativa de 3,4 por 10 a la menos 4, ¿sí? 3, va a estar más o menos por acá, 3,4 por 10 a la menos 4, y un Reynolds de 6.148, ¿sí? Acá tenemos 1 por 10, o sea, 1000, 1 por 10 al cubo. ¿Sí? Acá tenemos el valor de 6.148 aproximadamente, y subimos hasta la curva de rugosidad relativa de 3,4 por 10 a la menos 4. Esto nos da aproximadamente un valor de factor de fricción de 0,034. ¿Sí? Esto nos da un F de 0,034. Lo mismo hacemos para averiguar el factor de fricción de la cañería B, ¿sí? En función del Reynolds, de la cañería B y la rugosidad relativa de la cañería B, obtenemos un factor de fricción usando el Moody de 0,032. ¿Sí? Entonces, una vez que encontramos los factores de fricción, ¿sí?, para ambas cañerías, podemos calcular la pérdida por fricción en tramos rectos para cada una de esas cañerías, ¿sí? Hagamos, por ejemplo, el cálculo de la pérdida por fricción en el tramo A
0,034, que es el factor de fricción de la cañería A, por la longitud, que son 180 metros, dividido el diámetro interno de la cañería A, que son 146 milímetros, ¿sí? 0,146 metros, por la velocidad de la cañería A, que dijimos era 0,89 metros sobre segundo al cuadrado, dividido 2 dividido 9,81. ¿Sí? La pérdida por fricción de la cañería A es de bueno, no tengo calculado el valor, lo hacen ustedes, ¿sí? Lo que sí hice es la pérdida por fricción de la cañería A más la pérdida por fricción de la cañería B, nos da un total de 2,25 metros, ¿sí? Con esto calculamos o tenemos estimada la caída por presión en los tramos rectos de cañería. Nos falta cuantificar la caída por presión en los accesorios, que tenemos 2 codos más la contracción brusca, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser la pérdida por fricción en los accesorios? Va a ser el K de la contracción, ¿sí? Que ya vamos a ir a calcularlo, por velocidad al cuadrado dividido 2G, ¿sí? Más el K de los codos a 90 grados por velocidad al cuadrado dividido 2G, y este multiplicado por 2 porque tenemos 2 codos. ¿Qué velocidades les asignamos a las pérdidas en cada uno de los accesorios? Los codos, ¿sí? Los 2 codos se encuentran en la cañería B. Por lo tanto, la velocidad que les vamos a asignar es la velocidad B. La contracción, tenemos una parte del accesorio, ¿sí? Una parte de la contracción está en la cañería A y otra parte está en la cañería B. Por convención, por cómo están derivadas las fórmulas de contracción en el anexo, ¿sí? Por el método de Crane, a las contracciones se les asigna el valor de velocidad menor, ¿sí? Yo acá voy a tener velocidad A y acá voy a tener velocidad B. Si el caudal es el mismo y la cañería B tiene un diámetro menor que la cañería A va a tener la velocidad menor, ¿sí? De hecho, nosotros ya calculamos, ¿sí? Y la velocidad de A es menor que la velocidad de B. Entonces, la velocidad que le vamos a asignar a la contracción es la velocidad de A, ¿sí? Siempre las contracciones, por el método que utilizamos nosotros para calcular el K, se asocian a la velocidad de cañería menor, ¿sí? Entonces, bueno, ahora vamos a ir al anexo para encontrar el K de la contracción, ¿sí? En el anexo tenemos el primer accesorio que se presenta justamente es la contracción abrupta, ¿sí? ¿Qué nos dice el método de Crane? Que si el ángulo de la contracción es menor que 45 grados, el K es la fórmula 1. Si el ángulo de la contracción está entre 45 y 180 grados, el K es la fórmula 2. ¿Qué es el ángulo de la contracción? Bueno, justamente nos dice qué tan abrupta es. Si la contracción es abrupta, el θ, ¿sí? O el ángulo de la contracción es 180 grados. Entonces nosotros vamos a utilizar, que es en nuestro caso, la fórmula 2. ¿Sí? Vamos acá arriba y acá tenemos la fórmula 2 de la contracción, ¿sí? Tenemos que averiguar qué es beta y qué es θ. Beta, ¿sí? Como lo indica la misma tabla, es la relación entre los diámetros. El diámetro 1 es el diámetro más pequeño, el diámetro 2 es el diámetro mayor, ¿sí? Entonces, en nuestra situación,
la contracción entonces tiene un diámetro 1 de 4 pulgadas, ¿sí? Un diámetro 2 de 6 pulgadas y el θ, el ángulo, es 180 grados. ¿Sí? Estos son los datos que necesitamos para calcular el K. ¿Sí? Vamos a calcular beta, θ. Con esto calculamos utilizando la fórmula 2, el K de la contracción, que es 1,41. ¿Sí? El K de la contracción, 1,41. Nos falta averiguar el K de los codos. Vamos a buscar los codos, ¿sí? De nuevo en el anexo. Acá tenemos codos estándar a 90 grados. K es 30 ft. ¿Sí? El K del codo es igual a 30 por ft, donde ft lo vamos a leer de la tabla que está al inicio del método de Crane, ¿sí? Tal como lo vimos en la teoría. Ingresando con el diámetro nominal de la cañería, vamos a leer cuál es el ft. ¿Cuál es el diámetro nominal de nuestra cañería? Recuerden que los codos están sobre la cañería de 4 pulgadas, ¿sí? Los dos codos. Entonces, con 4 pulgadas de diámetro nominal tenemos un ft de 0,017. ¿Sí? Entonces, el K del codo va a ser 30 por 0,017. ¿Sí? Esto es 0,51. Y estamos en condiciones, ¿sí?, de calcular, al averiguar el K del codo, ¿sí?, la totalidad de la pérdida de presión en los accesorios. ¿Sí? Sabemos las velocidades A y B, sabemos los K, ¿sí?, de los accesorios, el K de la contracción, el K del codo. Evaluamos la pérdida en los accesorios. ¿Sí? Esto es 0,27 metros. ¿Sí? Entonces, volviendo al balance de energía, ¿sí?, la presión en A dividido ρg, ¿sí?, es la presión que queremos averiguar, va a ser igual a la presión en B, que es dato, 1.25 por 10 a la quinta pascales, dividido 880 por 9,81, ¿sí?, dividido ρ, dividido g, más la diferencia de velocidades, 2,03 al cuadrado menos 0,89 al cuadrado dividido 2 por 9,81, más la diferencia de alturas, que es 4,5 metros, más la sumatoria de las pérdidas de carga, que dijimos teníamos 2,25 metros por tramos rectos de cañería más 0,27 metros por pérdida en accesorios. Todo esto nos da, ¿sí?, que la energía de presión en el punto A expresado en metros es 21,67 metros, y multiplicado por la densidad del fluido y por G, esto es una presión en A de 1,87 por 10 a la quinta pascal. Encontramos entonces nuestra incógnita, la presión en el punto A. ¿Qué podemos decir de la presión en el punto A respecto de la presión en el punto B? La presión en el punto B es
mayor que la presión en B. Si observamos nuestro sistema, ¿sí?, el sentido de flujo es desde A hacia B. ¿Sí? La única forma en este sistema, ¿sí?, que no tiene bomba entre medio de A y B, de que el sentido de flujo sea de A hacia B, es que la presión en A sea mayor que la presión en B. Si no, nunca supera o nunca superaría esta diferencia de altura que tenemos entre A y B, y mucho menos la pérdida por fricción que tenemos entre ambos puntos. Bueno, resolvimos entonces un problema sencillo, ¿sí?, de cañerías. Esperemos que haya quedado claro y están en condiciones de poder resolver todos los ejercicios de la guía que tienen la primera guía de cañerías hasta llegar a válvulas, que es el tema que sigue. Muchas gracias.